Ante el caso Telefónica surge la gran pregunta: ¿quién manda de verdad en España? ¿Mandan los políticos como Sánchez o los grandes ejecutivos de algunas empresas del IBEX? ¿No estaremos en manos de un capitalismo de amiguetes? El caso Telefónica, con la compra de los saudíes y la entrada hace días del Estado, demuestra que sí, el capitalismo de amiguetes controla Telefónica. Aquí os demostraremos con datos y hechos objetivos esta afirmación y además nos atrevemos a proponer soluciones para que España no continúe de esta manera. Vamos allá. Hola. Ante los hechos que vamos a contaros de Telefónica y que algunos ya conocéis, surge la pregunta de ¿quién manda de verdad en España? ¿Manda Sánchez? ¿Manda ZP? ¿Manda el PSOE? ¿O no será más bien que hay todo un sistema de capitalismo de amiguetes que utiliza, según le conviene, ora a unos, ora a otros? En este caso le ha tocado a Sánchez. La tesis del episodio de hoy es que efectivamente hay un fuerte capitalismo de amiguetes en España que normalmente se traduce en una mediocridad de algunas empresas que se utilizan para fines particulares de algunas personas o de algunas empresas en perjuicio del interés general, de la innovación y del desarrollo. El caso de Telefónica es paradigmático. Es, podríamos decir, la apoteosis del capitalismo de amiguetes. Y hoy, en este episodio, vamos a daros datos y hechos con cierta memoria histórica y conocimiento de causa de por qué afirmamos este tema. Y finalmente, no solo señalaremos la raíz del problema, sino que propondremos alguna solución. Veamos un poco la historia. Telefónica es una empresa fundamental, obviamente, en el panorama empresarial español. Es una de las grandes operadoras de telecomunicaciones de Europa. Llegó a valer bastante más de 50.000 millones de euros, 55 billones en el sentido anglosajón de euros. Compró en la época ya pretérita, en tiempos de Cándido Velázquez, compró, y Felipe González como presidente de España, compró la operadora brasileña de telecomunicaciones que gracias a eso, fundamentalmente, a otros temas, le ha permitido ser una gran operadora más allá de las fronteras españolas. Sin embargo, en los últimos años, y particularmente desde que está de CEO Payete, Telefónica ha perdido más de la mitad de su valor. Cuando Payete comenzó como CEO, la acción estaba a más de 9 euros, llegó a bajar por debajo de 4 y ahora está poco más allá de 4. La empresa vale más o menos 20 billones, 21 billones de euros, cuando llegó a valer, como digo, 55. Esto sugiere inmediatamente alguna pregunta. La primera pregunta es, bueno, ¿es este el sino de todas las operadoras de telecomunicaciones en Europa, como pretenden decir y intentar convencernos a algunos ejecutivos de Telefónica? Claro, a los que conocemos el sector no nos engaña, porque inmediatamente comparamos la evolución de otras operadoras y vemos que sí, Telefónica se ha comportado igual de mal que algunas, pero se ha comportado mucho peor que otras. Por ejemplo, Deutsche Telekom, la operadora alemana, tenía un comportamiento bastante mejor en bolsa estos últimos años que Telefónica. Por tanto, las razones por las que Telefónica ha caído en bolsa y parece que los accionistas no cuestionan la responsabilidad de sus altos ejecutivos, y desde luego no la del CEO, al que mantienen, además con un sueldo muy superior al que ganan sus colegas en otros países como Francia o Italia. Cuando digo sueldo incluyo la remuneración fija, más el variable, más las opciones o acciones en función de resultados y, lo que normalmente se oculta, el paquete de jubilaciones. Es decir, uno de los ejecutivos, sin duda, mejor remunerados del sector de las telecomunicaciones en Europa, con uno de los resultados peores del sector de las telecomunicaciones en Europa. Algo huele extraño
y no precisamente en Dinamarca. Es decir, ¿por qué Telefónica no triunfa? No queremos decir que fracasa. Primero, la excusa de que es porque está el Estado y depende del Estado no es cierta, en el sentido de que los ejecutivos de Telefónica tienen libertad total en la gestión como operadora de telecomunicaciones o como empresa de innovación de tecnología. El Estado no controla los sueldos de Telefónica. Telefónica, como he dicho, paga tanto más que sus pares en Europa, mucho más que lo que pagan los franceses o los alemanes. Mucho más, estos son datos objetivos. Por tanto, no es que pague poco y que el talento no vaya a Telefónica y que se refugie en otro tipo de empresas. Eso no es verdad. Segunda cosa que no es cierta, que es que en España no hay talento digital, no hay talento en ingeniería, en matemáticas. No es cierto. España cuenta con las mejores escuelas de ingeniería de toda Europa y reconocidas en el planeta. Mirar en otros sectores de ingeniería, como la construcción, los ingenieros de caminos. Y lo mismo ocurre en los ingenieros de telecomunicaciones o los matemáticos o los informáticos. Tenemos mucho talento en España y al final mencionaremos algunos ejemplos. El problema es que no se les da las oportunidades aquí, porque se contrata a ejecutivos a los que les pagas muy bien para controlarles y que hagan lo que te interesa políticamente, en ese capitalismo de amiguetes. Por tanto, la razón de que Telefónica no prospere como debiera, la razón es que proliferan altos ejecutivos o CEOs que podríamos calificar como mediocres o, siendo inteligentes, que han sido en ocasiones poco éticos. Y vamos a explicarlo. Con hechos. Recordad algunas personas conocidas que han sido nombrados consejeros de Telefónica. Es decir, el grado más alto que puede haber en una empresa, que es el Consejo de Administración, donde realmente se toman las decisiones estratégicas y donde se aprueba o se niegan las propuestas que presentan sus ejecutivos, el Consejo de Administración. Bueno, Telefónica ha estado sentada en el Consejo de Administración conocidos delincuentes. Defino delincuente a alguien condenado por la justicia, que nadie duda, ni probablemente la propia persona ha reconocido sus delitos, como es Urdangarín. Ya me diréis qué hace un jugador de balonmano sentado en el Consejo de Telefónica o en alguna de sus filiales, Telefónica Internacional, Telefónica Brasil. Esto ha ocurrido. Pero es que lo mismo pasa con políticos. Zaplana, no es preciso que hablemos mucho de él, ha estado sentado en el Consejo de Telefónica. ¿Qué pinta un político en el Consejo de Telefónica? Pero es que no creáis que eso es el PP o la Casa Real, no, el PSOE, quizá incluso con más habilidad, ya ZP puso, o antes, a Javier de Paz en el Consejo de Telefónica. Esta persona, como es más lista y más discreta, quizá por inteligente, nadie le conoce. Aquí tenéis su foto. Javier de Paz era el presidente de las Juventudes Socialistas cuando se le nombró, por eso mismo, por ser presidente de las Juventudes Socialistas, no por ser un gran gurú de las telecomunicaciones o del mundo digital o del Big Data o de la inteligencia artificial. No. Era secretario general de las Juventudes Socialistas y entró en el Consejo de Telefónica. Lo que pasa es que debe ser listo y ahí sigue. Estos son algunos ejemplos paradigmáticos, clamorosos, hirientes, de cómo los políticos colocan a sus peones en el Consejo de Administración. Pero, ¿quién controla el Consejo de Administración? ¿Quién decide eso? ¿Por qué estos personajillos, Javier de Paz, Zaplana, Urdangarín, terminan en el Consejo de Administración de Telefónica? Vamos allá. ¿Quién es de verdad, por tanto, el dueño de Telefónica? La respuesta es fácil en un sistema capitalista. El dueño son los accionistas. Pero es que Telefónica tiene paquetes de control importantes que son los que de verdad toman las decisiones, junto con el poder político, para no molestar o para hacer servicios a los políticos, y a cambio los políticos te lo van a remunerar y compensar sobradamente en otras áreas. Esto no lo hacen las empresas por amor al arte, porque sean ONGs, no lo penséis. ¿Quiénes son fundamentalmente los grandes accionistas o han sido de Telefónica? Pues tenéis todos los nombres míticos y estos son los que de verdad mandan en España, en algún caso para bien, en otros para mal, como veréis. Telefónica siempre ha tenido una participación muy importante de la Caixa.
directamente o indirectamente con Criteria, porque la Caixa, como son inteligentes y es una caja honrada que no ha quebrado, pues sabe hacer las cosas, tiene su grupo empresarial, Criteria, y de una manera u otra muchas veces ha llegado a tener el 10% más de Telefónica. Y esto es fundamental para poner y quitar presidentes o CEOs de Telefónica. El BBVA también ha pasado por Telefónica, ha sido un accionista de referente, llegó a tener casi el 7%. Recordad, BBVA, Miguel Sebastián, el ministro, uno de los ministros preferidos en aquella época de ZP, cuando de nuevo el capitalismo de amiguetes, SACIR, una de las constructoras más, digamos, creativas, pretendía comprarse el BBVA con deuda, que te presta alguien, otro capitalista amiguete, te presta el dinero con poco interés o ninguno para que compres el BBVA sin arriesgar un duro de tu bolsillo ni de tu empresa, y como la garantía que le das al que te presta el dinero son las acciones de lo que vas a comprar. Jugada maestra, que gente muy inteligente descubre. Esto, de nuevo, se puede calificar como capitalismo de amiguetes. No creas ningún valor, es pura especulación. Eso lo intentó hacer Luis del Rivero cuando mandaba en SACIR con su amigo Miguel Sebastián, pero otros poderes fácticos impidieron esa operación. Y menciono esto de Miguel Sebastián porque ¿quién trabajaba con Miguel Sebastián cuando era un jovencito prometedor? Carlos Ocaña. ¿Y quién ha nombrado ahora Telefónica consejero, o va a nombrar en las próximas horas o días? Carlos Ocaña. Es decir, fijaros cómo un nombre que explicaré ahora vuelve de esas esferas del capitalismo de amiguetes, Miguel Sebastián, SACIR, queriendo comprar BBVA. Imaginaos el desastre si Luis del Rivero se hubiera hecho con el segundo banco más grande de España, viendo lo visto de cómo manejaba su empresa. Imaginaros el desastre. Entonces, ahora Telefónica, claro, como ya está abierta al mercado, ocurre algo que no controlaban estos capitalistas amiguetes, y es que llega un rico árabe, en este caso un estado árabe muy importante, controlado por una persona, Mohammed bin Salman, MBS, para los amigos, Arabia Saudita, que va y se compra el 10% de Telefónica. 9,9, temas técnicos, el 10% de Telefónica. ¡Horror! Se mueven todas las sillas. A ver si va a entrar aquí un árabe que no controlamos, que no es un amiguete del club de capitalistas de amiguetes, y va a empezar aquí a sacar trapos sucios de las alfombras o a vetarnos operaciones que queremos hacer. Hablaré de alguna de ellas. Entonces, ¿qué tienen que hacer los capitalistas amiguetes? Pues tienen que reforzar su presencia en el Consejo. Entonces el Estado directamente, como parece que nos sobra el dinero en España, nos sobran hospitales, colegios, planes sociales, nos sobra la pasta. Pues metemos una pasta, tampoco tanta, un 2.000 millones más o menos te da para comprar el 10% de Telefónica. Pues metemos ese dinero a través de la SEPI y tal, que es de todos los españoles, en Telefónica, y con eso ya pues controlamos un 10%, ponemos a uno o dos consejeros, etc. Pues que de nuevo no se cortan. ¿A quién ponen de consejero? ¿Algún brillante ejecutivo español de trayectoria inmaculada, independiente del PP o del PSOE, que realmente le preocupe el interés general de los accionistas de Telefónica? No. Ponen a alguien que os voy a citar algunas perlas de su currículum para que lo identifiquéis. Carlos Ocaña. ¿Qué sabemos de él? Que trabajó con Miguel Sebastián en su gabinete. Recordad, Miguel Sebastián, la oficina económica del presidente, el que quería que Luis del Rivero se hiciese con el BBVA, sin poner un duro, sin arriesgar nada, además. Después, este señor, Carlos, ha sido consejero de Paradores. Ya sabéis la de escándalos que ha habido en Paradores, porque allí todos los políticos colocan a sus amiguetes. Una empresa pública que tiene hoteles, ya me dirás qué hace el Estado administrando hoteles, coloca a sus amiguetes. También le colocó en Red.es. Esto es divertido. Red.es es una empresa muy discreta, pública, tiene que ver con Internet, etcétera, pero que tiene mucho dinero. Y, casualidad, aquí no creemos en las casualidades, es la empresa que ha estado contratando los servicios de empresas de Barrabés. Estos concursos que sabéis, os habéis enterado que Begoña
Gómez, la mujer del presidente Sánchez, escribía cartas de recomendación para que ganase los concursos a pesar de ser una de las de los precios más altos. Barrabés. Esta empresa es Red.es. ¿Quién estaba de consejero en Red.es? Carlos Ocaña. Pero es que también está en el Real Madrid. Real Madrid, Florentino Pérez, los constructores y el fútbol. Algo de lo que no se ha hablado lo suficiente, creo yo, en España. Todo gira en torno, como veis, a los amiguetes capitalistas del club. Y por si fuera poco, también estaba Carlos Ocaña, o ha estado, en Prisa. Prisa es El País, la SER, los que, digamos, el líder de crear opinión pública en España. Y recordad, Prisa estaba quebrada, técnicamente quebrada, no es un hecho. Tenía más de 5.000 millones de euros de deuda, incapaz de poder repagar esa deuda con su cash flow, estaba quebrada. Había que salvarla, salvar al soldado Prisa. Y ha habido distintas operaciones para salvarla. Una de ellas, desesperada casi, cuando ya los bancos iban a ejecutar, prácticamente preferían ya que muriese Prisa que seguir allí aguantando esas pérdidas, le piden a Telefónica que entre en el capital de Prisa con más fuerza. A la vez entra también el Santander. Que entre el Santander es una decisión libérrima que tomaría el Santander y ellos sabrán si les interesa o no para sus accionistas. Especialmente el Santander antes, cuando estaba Emilio Botín, normalmente todo lo que hacía era en beneficio del banco, salía ganando. Ahora con Ana Patricia, o Ana, como le gusta que le llamen a ella, no es tan evidente. El banco no levanta cabeza comparado con los tiempos de Emilio. Pero bueno, entra el Santander. Pero que entre Telefónica, ya me diréis que se le pierde a una operadora de telecomunicaciones con serios problemas, con una deuda gigantesca que llegó también a más de 50.000 millones de euros, lo ha ido reduciendo, pero tiene una deuda gigantesca. ¿Qué pinta una empresa con tanta deuda comprando una empresa fallida de medios? Pues es evidente lo que pinta. Es salvar a Prisa para que Prisa siga obediente a lo que le digan los poderes políticos. Es evidente. Y esto ocurre en España y no pasa nada. Conclusión. Tenemos Telefónica, como veis, controlada indirectamente por el poder político. El PSOE, como suele ocurrir, no sé por qué, parece que es más hábil que el PP cuando coloca a sus peones, en este caso Javier de Paz. No se le conoce ningún delito, no así a Zaplana, que era el que puso el PP, Javier de Paz es el que puso el PSOE. Ahora ponen a Carlos Ocaña, por el currículum seguramente será una persona honesta, es decir, no habrá metido mano en la caja, pero como veis todas las cajas que le han dado de comer son empresas del entorno del PSOE o de la izquierda, en algún caso un poco la derecha, pues Paradoes, Red.es, Prisa, Miguel Sebastián. Se ve la mano de ZP, de alguna manera, detrás de todo esto. Y como Begoña, ¿no? También intenta colocarse con Barrabés para que Red.es le contrate las empresas. Barrabés, por cierto, lo han hecho hace poco consejero del Santander. Santander también rescata a Prisa. Como veis, son pocos nombres. Telefónica, BBV, La Caixa, Santander, Prisa, el Real Madrid, que es más que un club también, igual que el Barcelona, más que un club, normalmente gestionado por constructores. Ahí veis que se mueve el poder en España. ¿Estamos condenados a tener esto? A tener CEOs como Payete, que probablemente será un buen gestor financiero, él es un financiero, un banquero, igual que era César Alierta, es decir, saben gestionar el dinero, pero no son ingenieros, no son innovadores, no tienen visión estratégica de lo que ocurre en el mundo, no ya de las telecomunicaciones, en el mundo digital. Estamos condenados a que los bancos nos gestionen las grandes empresas tecnológicas o de energía como si fueran simplemente un estanco, una gestión de cash flow. Tanta caja me entra cada día y la gestiono de esta manera, con mi deuda. No estamos condenados a eso, y esta es un poco la lanza que queríamos romper en el episodio de hoy. España podría tener CEOs como tienen otras empresas en el mundo. Acordaos de Apple, murió Steve Jobs, todos decían, qué desastre, se irá al carajo Apple. No, Apple nombró un CEO que era un tío gris, Tim Cook, diverso, es decir, que aquí no pasa nada, ingeniero,
que es otro gran gestor y ha cogido una empresa que iba como un tiro y la ha puesto todavía más arriba, sin alaracas. ¿Y tenemos Tim Cooks en España? Claro que los tenemos, es cuestión de buscarlos y no matarlos, ¿no? Que lo que ocurre a veces en España, en cuanto alguien destaca, raca. A ver cómo le tiramos para abajo, le rompemos las piernas o que se vaya a otro país. Tenemos Tim Cooks y voy a mencionar 3 nombres. Por ejemplo, podríamos mencionar más, pero voy a mencionar 3 porque les conozco personalmente a los 3, a unos más, a otros menos, y doy fe de lo que digo y además sus resultados les avalan. Alguien, digamos, de nuestra quinta, ya un dinosaurio, Ignacio Sánchez Galán. Ignacio Sánchez Galán, ingeniero, Salamanca, formado en el País Vasco. Cogió una empresa de telecomunicaciones pequeñita que no estaba destinada a hacer grandes cosas, como era AirTouch, que se convirtió en Artel y la puso en la estratosfera. Hizo ganar muchísimo dinero a sus accionistas, triunfo apabullante, cuando fue CEO de Artel. De ahí pasa a una empresa eléctrica como número 2, con planes de llegar a ser número 1, y eso terminó siendo Iberdrola, y cogió una empresa eléctrica española, una utility, y la ha convertido en un icono mundial. Pero no solo simplemente haciendo negocietes de capitalistas de amiguetes en América Latina, donde todo lo arreglas fumándote un puro y en un rancho o en una facenda de alguien. No, lo ha hecho en mercados dificilísimos para una empresa española, como es Reino Unido, como es Estados Unidos. Es que presidentes de Estados Unidos han ido con Galán a ver sus instalaciones de energías renovables en Estados Unidos. Podría ser Galán. Y hay otros Galanes en España, no es el único. Hay Galanes, de su quinta los hay, en distintos sectores, y los conocéis. Pero es que también hay mujeres. Esto a veces decimos, no hay talento femenino, tenemos mujeres. Y me gustaría mencionar a una, Belén Garijo. Ha llegado a ser la CEO mundial de Merck, una empresa alemana farmacéutica. Belén Garijo. O ya si descendemos en la pirámide de edad, tenemos gente joven, hiperbrillante, estoy seguro que todos conocéis algunos, y a mí me gustaría mencionar a uno, al que le conozco bien, con el que trabajé, le contraté en Retevisión, y luego en British Telecom, y luego en Telefónica, y siguió su carrera en Telefónica brillante ya sin depender de mí. Pero como ese talento tan brillante no se reconoce lo suficiente en España, tuvo que irse, emigrar, y se fue a Estados Unidos, contratado por Microsoft, primero a Canadá y luego ya a Seattle, y ha sido uno de los grandes ejecutivos de Microsoft en el mundo, con menos de 50 años cumplidos. Se llama Carlos de Torres. Y ahora le han contratado en Google para dirigir temas importantísimos de Google en Europa. Ese también podría ser un CEO de Telefónica y hacerlo, os lo garantizo, infinitamente mejor desde el punto de vista de innovación, de desarrollo, de comercialización, que los que hemos tenido en el pasado. Por tanto, conclusión, ¿hay talento en España comparable con los mejores del planeta? No se les da la oportunidad en las empresas capitalistas porque se gestionan por amiguetes buscando intereses espurios, como es controlar Prisa, con intereses políticos que perjudican a los accionistas, en este caso de Telefónica, y por tanto a todos los españoles. Y es hora ya de que los españoles digamos basta y empecemos a exigir transparencia, competencia de verdad, libertad de verdad y poner fin, o por lo menos coto, a este capitalismo de amiguetes en empresas tan estratégicas para España como es Telefónica. Esto os hemos contado. Hasta el próximo episodio. Libre Pensadores.